Las Ultimates, o como muchos las conocemos, ultis, son aquellas habilidades especiales que se supone tienen el propósito de salvarte en cualquier situación de partida, remontarla o simplemente hacer muchas kills. Sea como sea, es la habilidad más poderosa de tu personaje y tenerla hace que solamente estés esperando el momento adecuado para poder usarla. Pero entre tantas ultis hay unas cuantas que se pueden considerar como las más poderosas y peligrosas al momento de estar en partida. Es por eso que en este video te traigo un top 10 de las mejores ultimates de Overwatch 2. ¿Pero en qué me baso para decir que son las mejores? Bueno, las que mencionaré aquí no son las mejores para competitivo ni para el modo estadio o algo de eso. Más bien las que mencionaré son las que tienen una buena combinación entre ser divertidas de usar, que sean fáciles de usar, es decir, que no necesites 3 títulos de física para calcular cómo y en dónde poner la bala como la ulti de Cassidy, la cantidad de bajas que puedas hacer con esa ulti y también qué tan útil puede ser para tu equipo. Esto aplica más para los héroes de apoyo. Así que dicho esto, empecemos con el puesto número 10, que es para Pen de Sombra. Abrimos este top con una explosión electromagnética que desactiva todas las habilidades de los enemigos en un amplio radio. Además de infligirles daño según su porcentaje de salud, puede llegar a quitar hasta el 40% de la vida al instante. Esto puede sonar simple, pero su valor estratégico es altísimo. Si la activas justo cuando su enemigo también vaya a usar la ulti o durante una pelea muy cerrada, lo puedes dejar completamente expuesto y permitir que tu equipo avance con facilidad. No es una ulti que te dé muchas kills por sí sola y por eso está en el número 10, pero no se puede negar lo útil que es, especialmente contra enemigos muy dependientes de sus habilidades como Tracer, Reaper o Moira. Eso sí, hay que saber cuándo y dónde usarla, porque si la activas muy lejos del equipo enemigo, básicamente la puedes desperdiciar, así que piensa en utilizarla de manera más táctica. En buenas manos puede ser devastadora, y la calificación que le pongo a esta ultimate en diversión es 4 de 10, en facilidad de uso 6 de 10, en cantidad de bajas que puedas hacer un 0 de 10 y en utilidad 7 de 10. Puesto número 10 para la Pen de Sombra. Así que sigamos con el puesto número 9, que es para el modo artillería de Bastion. Esta ulti convierte a Bastion en un lanzamisiles andante y no sé qué tiene que me gusta muchísimo, aunque tiene una gran debilidad. Verás, cuando esta se activa puedes elegir 3 pequeñas zonas del mapa en donde quieres que caiga un misil para eliminar a los enemigos que estén en esa zona. En lo personal me encanta usar esta ulti, siento que es divertida de utilizar ya que puedes borrar a varios enemigos si están agrupados o distraídos. Lo divertido es que puedes planear ataques desde el otro lado del mapa sin necesidad de estar en peligro. El problema es que estos misiles tardan mucho en caer y la mayoría de las veces los enemigos tendrán tiempo suficiente para escapar de la zona, pero al mismo tiempo creo que esto es lo que hace tan divertido utilizar esta ulti, pues muchas veces tendrás que predecir hacia dónde crees que se moverán los enemigos para poder poner la zona del misil en ese punto en concreto, y cuando logras eliminar a varios enemigos al mismo tiempo, el nivel de satisfacción que se siente es increíble. Le pongo esta ulti en diversión 9 de 10, en facilidad de uso 5 de 10, en cantidad de bajas que puedes hacer 2 de 10 y en utilidad 3 de 10. Puesto número 9 para el modo artillería de Bastion. Ok, entramos en el puesto número 8 con barrera de sonido de Lucio. La barrera de sonido es uno de los mejores recursos defensivos del juego, pues genera una onda que genera salud adicional a todos los aliados cercanos, permitiéndole a tu equipo aguantar incluso ultimates de enemigos como la bomba de D.Va o la rueda de Junkrat, o salvar a tu equipo de un combo brutal. Lo que la hace divertida es ese momento de adrenalina cuando ves que todos están a punto de morir y entras corriendo para salvarlos con tu beat. No es una habilidad ofensiva, pero el impacto que tiene en peleas es indiscutible. No es difícil de usar, aunque hay que tener un buen timing, pues si la lanzas muy pronto la puedes desperdiciar, pero si te tardas un poco puede que ya sea demasiado tarde. Personalmente esta ulti me ha ayudado a remontar varias partidas por usarla en el último momento. En resumen, no da kills, pero puede evitar que las recibas, lo que es igual de valioso. Es por eso que a esta ulti le doy en diversión 7 de 10, en facilidad de uso 5 de 10 y en utilidad 9 de 10. Puesto número 8 para Lucio. Ok, a partir de aquí ya entramos con los pesos pesados de las ultis y entramos en el puesto número 7 con la rueda explosiva de Junkrat. Ok, esta ulti yo creo que es la más rara de todas, por así decirlo, y no sé cómo explicarla, pero en pocas palabras es una pinche llanta a control remoto que si la detonas cerca de uno o varios rivales los vas a mandar no solo a la lobby sino al otro mundo, cabrón. La rueda explosiva es sinónimo de caos, pues puede eliminar fácilmente a 2, 3 o más enemigos si están agrupados. Además tiene la ventaja de poder subir paredes o esquivar obstáculos
obstáculos, creando así las jugadas destacadas más locas que puedas hacer. Es una ultimate fácil de entender, pero requiere algo de astucia para sacarle el mayor provecho. Si la activas desde un lugar muy abierto, los enemigos pueden destruirla antes de que llegue. Por eso se usa mejor desde sitios altos o escondidos. Pocas cosas son tan satisfactorias como borrar al equipo rival de un solo golpe con una llanta. En diversión le doy un 10 de 10, en facilidad de uso 4 de 10, en cantidad de bajas que puedas hacer 2 de 10 y en utilidad 3 de 10. Puesto número 7 para la rueda explosiva de Junkrat. El siguiente que veremos será un puesto algo metálico porque en el puesto número 6 se encuentra Bob de Ash. Bob es una ulti única, ya que es una ulti pasiva por así decirlo, pues al activarla despliegas a Bob. Esta especie de robot sale al campo de batalla a romper madres. Él tiene la habilidad de hacer una carga hacia adelante para empujar enemigos, además de que tiene 2 cañones en sus brazos y encima tiene mucha vida. Básicamente es como invocar a un segundo jugador. Puede capturar objetivos, distraer al equipo rival y en general hacerles la vida difícil durante varios segundos. Lo más divertido de Bob es que tú puedes seguir peleando mientras él hace su trabajo. Además, si lo posicionas bien, puede hasta hacer más daño que tú. La clave es lanzarlo en el momento correcto y hacia la dirección adecuada. También sirve para hacer presión, ya que muchos enemigos se distraerán tratando de eliminarlo. No es la ultimate que dé más kills por sí sola, pero su versatilidad y lo divertida que es la hacen merecedora del 6º puesto. La calificación que le pongo a esta ulti es en diversión 6 de 10, en facilidad de uso 7 de 10, en cantidad de bajas que puedes hacer 7 de 10 y en utilidad 7 de 10. Sin duda una de las mejores ultis. Puesto número 6 para Bob de Ash. Ok, ya nos adentramos al puesto número 5 de las ultis con Seísmo de Reinhardt. El seísmo es una de las ultimates más icónicas del juego. Reinhardt golpea el suelo con su martillo y genera una onda expansiva que derriba a todos los enemigos frente a él. Es ideal para iniciar peleas e incluso interrumpir otras ultimates o simplemente castigar a un equipo mal posicionado. Lo mejor del seísmo es su simplicidad. No necesitas apuntar con precisión milimétrica, solo colocarte bien y presionar el botón en el momento justo. Lo que lo hace más divertido es la posibilidad de hacer jugadas espectaculares, especialmente si tu equipo está atento para aprovechar ese derribo. Créeme que no tendrás problema para hacer una baja de equipo en cuestión de segundos. Es por eso que a esta ulti le doy de calificación en diversión 9 de 10, en facilidad de uso 8 de 10, en cantidad de bajas que puedas hacer 10 de 10 y en utilidad 10 de 10. Simplemente increíble. Puesto número 5 para Seísmo de Reinhardt. Y terminando con Reinhardt, ya nos estamos acercando al top 3 de las mejores ultis, ya lo mejor de lo mejor, así que ahora vamos con el top número 4. Pero antes recuerda dejar tu like para apoyar al canal y suscríbete para ver más tops de Overwatch 2, ya que constantemente ando subiendo videos así como este, y pues se vienen más videos todavía, así que suscríbete para no perdértelos. También sígueme en mi cuenta de X, @agenteian, ya que ahí ando publicando noticias sobre Overwatch 2, así como skins gratis que de vez en cuando se pueden conseguir, así que ve a seguirme ahí. Sigamos con el video. Pues ahora sí entramos al top 4 con ¿Cuál esencia? De Moira. Ok, esta última idea es algo especial, ya que es de las pocas ultis que es tanto ofensiva como defensiva. Moira lanza un as en línea recta que cura a los aliados, pero también causa daño a los enemigos al mismo tiempo. Además tiene un gran alcance, atraviesa barreras y puedes moverte libremente mientras lo usa, lo que te permite entrar y salir de zonas de riesgo. Aunque no siempre genera muchas kills, es de las últimas más completas para apoyar a tu equipo. Puedes curar en masa mientras barres al equipo enemigo y eso te da un control de la partida impresionante. Además es fácil de usar y rara vez se desperdicia, porque siempre vas a curar o hacer daño. Pero entonces, ¿por qué está en el puesto número 4 y no más arriba? Bueno, considero que las ultis que están en el top 3 permiten hacer más kills que esta, aunque claro tampoco permiten curar, así que esta ultimate está muy buena si te gusta tener un impacto constante sin depender de tus compañeros. Se lleva de calificación en diversión 5 de 10, en facilidad de uso 10 de 10, en cantidad de bajas que puedas hacer 8 de 10 y en utilidad 10 de 10. Simplemente increíble, pero no tan increíble como en los puestos siguientes, porque ya a partir de aquí entramos con la mejor de lo mejor, el top 3, que se lo lleva Ventisca de Mei. Miren, no es la primera vez que Mei logra entrar al top 3 en uno de mis videos, y no es para menos, solo vayan a ver este video de un top de mejores DPS que les dejaré en la descripción para que sepan de lo que estoy hablando. Pero bueno, hablando de la Ventisca, tiene casi todos los elementos que
me gustan mucho en una ulti. Es creativa y divertida de usar. Quizás el último elemento para que fuera una ulti perfecta en mi opinión sería el daño, ya que esta no hace daño a los rivales en sí. Verán, esta ulti crea una zona de ventisca de hielo que congela a todos los rivales que estén dentro de esta zona. Y sí, como escucharon bien, los congela, lo cual significa que tienes algo de tiempo para eliminar a tantos rivales como te sea posible. Y si todo tu equipo está cerca justo en ese momento, ten por seguro que será una eliminación de equipo muy fácil. Es perfecta para el control de zonas y es brutal cuando se usa en puntos cerrados, cortar una defensiva enemiga y cortar una ofensiva enemiga. Además, no solo sirve para hacer kills, también puedes usarla para forzar al enemigo a dispersarse, dividirse o retroceder. Y claro, ver a 3 o 4 enemigos congelarse uno por uno es de las sensaciones más divertidas del juego. Tiene un pequeño margen de error, pero cuando aciertas el resultado es espectacular. Por eso a esta ulti le pongo en diversión 10 de 10, en facilidad de uso 8 de 10, en cantidad de bajas que puedes hacer 10 de 10 y en utilidad 10 de 10. Puesto número 3 y medalla de bronce para Mei. Ok, ya nos estamos acercando al top 1, pero antes, ¿qué les parece si vemos al puesto número 2 con autodestrucción de D.Va? La famosa bomba de D.Va se lleva la medalla de plata, siendo una de las ultimates más explosivas, literalmente, pero también de las más icónicas del juego. ¿Quién no ha visto esas increíbles jugadas destacadas en donde alguien se logra hacer una baja de equipo con esta ulti? Bueno, eso es fruto de lo que puedes hacer con ella. D.Va se lanza fuera de su mecha y esta explota pasados unos segundos, causando un daño masivo en un área muy amplia. Si agarras a los enemigos desprevenidos, puedes eliminar a varios de un solo golpe. La clave está en el posicionamiento, puedes lanzar el mecha hacia arriba o simplemente impulsarla en línea recta para que explote justo en donde nadie la espera. Es una ultimate que requiere algo de estrategia, pero que recompensa muchísimo cuando lo haces bien. Pocas cosas se sienten tan bien como ver el feed lleno de tu nombre por una explosión bien colocada. Simplemente una joya de ultimate. Le pongo de calificación en diversión 10 de 10, en facilidad de uso 4 de 10, en cantidad de bajas que puedas hacer 8 de 10 y en utilidad 8 de 10. Puesto número 2 y medalla de plata para autodestrucción de D.Va. Y ahora sí veremos quién se posiciona como la mejor ulti del juego, así que comenten cuál creen que sea antes de seguir viendo, a ver si adivinan cuál es. Así que sin más rodeos, en el puesto número 1 se encuentra Espiral de Muerte de Reaper. Así es, Reaper se lleva la medalla de oro con su ulti, y qué puedo decir que no sepan ya. Cuando esta se activa, gira sobre sí mismo disparando en todas las direcciones con sus escopetas, causando un daño masivo a cualquier enemigo que esté cerca. Si logras meterte en medio del equipo enemigo, que es como usualmente todos usan esta ulti, puedes hacer un exterminio completo del enemigo, y esta es la razón de por qué está en el puesto número 1, pues creo fielmente que es de las ultis más fáciles para eliminar a todo el equipo enemigo. Es de las más divertidas de usar por esa sensación de caos total, además es relativamente fácil de ejecutar. Su famosa frase ya es un clásico de Overwatch, y pocas cosas dan tanta satisfacción como hacer una baja de equipo tú solo. Definitivamente la más divertida y letal de todas. Su calificación en diversión 7 de 10, en facilidad de uso 8 de 10, en cantidad de bajas que puedas hacer 10 de 10 y en utilidad 10 de 10. Puesto número 1 y medalla de oro para la espiral de muerte de Reaper. También les digo que hay muchas otras ultis igual de poderosas que no mencioné aquí, así que si quieres saber cuáles son, ve a ver este video que está saliendo en pantalla del top 7 de mejores DPS, donde también explico sus ultimates. Deja tu like para apoyar al canal y suscríbete para ver más tops de Overwatch 2. Hasta el próximo video, adiós.